Hola a todos y sean más que bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les quiero enseñar mi primera renta en los Estados Unidos, que por primera vez en los Estados Unidos me independizo. Este apartamento actualmente está vacío, pero voy a hacer este video con el apartamento vacío y ya de ahí ustedes me van a ayudar a decorarlo con sus comentarios. Coméntenme allá abajo y que ya vamos a enseñar el condominio y vamos a enseñar el apartamento. Esta es la parte de la entrada. El condominio se rodea por una U, que es donde están los parqueos, y adentro se concentra entonces los apartamentos. Esa que está de arriba es el apartamento donde me voy a rentar, pero primero les voy a enseñar la piscina, que la tengo al frente. Aquí tenemos un área donde yo he tenido la iniciativa de sentarme, porque para eso es, y tiene muy buena sombra, pero siempre está lleno de hormigas y es casi imposible. Es como casi de adorno, porque para sentarse está un poco difícil. Siempre que me he sentado ahí me han comido las hormigas toda esta parte aquí. Y vamos acá. Este columpito también, como que está el clima un poco invernal, está nublado, como pueden ver, no está el día soleado. Y tengo incluso suéter porque hace un poco de frío. Que, o sea, me refiero a que no hace sol, se puede sentar aquí uno. Vamos a continuar. Esta parte aquí es como para hacer, aquí hay como una pequeña parrilla, donde las personas del condominio pueden venir a hacer sus pollos, hacer sus carnes, hacer lo que sea, y se sientan en ese asiento que está atrás. Ya aquí está el área de la piscina. He venido muchísimas veces, menos ahora que va a caer el invierno. Pero sí, la verdad, he venido cantidad. Y es que resulta que el área de las piscinas es una de mis favoritas, por no decir la favorita. Siempre tienes agua cristalina, mayormente está vacía, solamente en horario de verano, que van algunas personas con niños chiquitos, pero ya tiene todos esos asientos, todas esas tumbonas, que es súper relajante, la verdad, estar ahí. Vamos a pasarla a ver cómo está el agua. La verdad, el agua no está tan fría. Bueno, y ahora sí nos estamos adentrando al área menos concurrida del condominio. Si les dije que a la piscina no iba nadie, aquí créanme que es difícil ver a alguien. Y es que estamos en el área de la cancha o en la única área deportiva que tiene el condominio. Yo sí he venido, la verdad, varias veces y he visto muy pocas familias. Y es que el condominio tiene mascotas permitidas y las personas llevan ahí también a sus mascotas. Mayormente he visto a niños chiquitos jugando, tiene un área de juego para niños que la verdad nunca he visto a nadie ahí montada, se ve muy divertido lo que es para niños, pues si fuese para adultos, créanme, yo me hubiese montado ahí hace rato. Habiendo terminado toda esta área, ya no me queda ahí sin mucho que mostrarles. Entonces vamos a mostrarles el apartamentico.
Bueno, y aquí vamos a empezar con el balcón antes de ir a la sala y explicarles bien. Y es que miren la vista que tengo. Está de frente a la piscina que ya se las mostré y todos esos árboles. La verdad es una de las cosas que más me gusta del apartamento, que no tengo otro edificio delante y tengo esas plantas. Venimos encontrando toda esta parte, todo este espacio que está aquí es la sala. Bueno, mi amor, y ahí mi micrófono decidió apagarse y no grabar más y dejarme ahí hablando como una loca. Y hablé la verdad cantidad que no me acuerdo y lo voy a hacer de esta manera. Lo que le estaba explicando básicamente, que ahí va a adornar con algunas cositas, una planta, un cuadro, está la chimenea, que realmente nunca la he encendido, ni esa ni ninguna en mi vida. Y es que en la pared que ustedes ven a la derecha es donde pienso poner el televisor, una plantica, no ahora mismo, pero sí en un futuro. Y en la de la izquierda, donde irá un sofá, todo eso. Mírenme ahí hablando como una loca sin parar. Y es que la verdad el micrófono acabó conmigo en ese momento. Cuando yo vi esa grabación y yo vi que no tenía audio y no es primera vez que me pasa, me dio deseo de ahorcarlo, vaya. Y ahí ya vamos a empezar con la cocina, que está ahí mismitico al lado de la puerta de la entrada. Es bastante pequeña, pero siento que cubre lo necesario. Ahí está lo que vendría siendo la estufa. Tiene cantidad de puertecitas con estantes, algunos a los que casi prácticamente ni llego, como esos que están arriba del frío que no llego. El frío que está bien limpiecito se ve bastante bien, bastante nuevo y enfría la verdad cantidad. Todos esos estanticos que yo les voy a enseñar en el próximo video, todas esas gaveticas, qué es lo que tiene adentro, que si quieren díganme en los comentarios idea de lo que yo puedo tener allá adentro. Ahí está el fregadero, que bueno, prácticamente nada del otro mundo, agua fría, agua caliente y ya. La meseta es súper pequeña, no me da chance casi ni de poner ollas. Y el lavaplatos, que ya ustedes se imaginarán la función que tendrá, que no será precisamente el lavaplatos. Ahí la mesetica que lo comunica con el comedor del lado de allá. Ahora les voy a enseñar el comedor. Ya ahí prácticamente terminamos con sería la cocina. Tiene ahí esa puertecita a la izquierda, es la despensa para lo que sería todos los alimentos, guardarlo. Ese vendría siendo el comedor que, como ven, tiene comunicación con la cocina. Ahí básicamente lo que iría sería la mesa de comedor. Miren la lamparita allá arriba, qué bonita. La mesa de comedor, una plantica, pero sí va a ser un espacio súper sencillo. Quizás en esa pared ponga un reloj o algo, pero por ahora está vacío, obviamente. Y aquí está, esa puerta que ven ahí es el baño. Pero primero les voy a enseñar la parte del laundry, que sería la parte de la lavadora, que es esa blanca que está a la izquierda. Mírenla ahí, está agua fría, agua caliente, todas sus funciones normales de una lavadora. Y la secadora, que es esta, que sería primera vez que fuera a usar una, porque en Cuba ustedes saben que se tendía al sol hasta que la ropa se secara. Lo que más me gusta realmente es que tiene todos esos estantes ahí arriba, que da lugar a guardarle el detergente, todas las cosas de limpieza, y también las puertecitas que hace que ese espacio no se vea, porque pudieron ver que todo está bien comunicado y bueno, es súper ideal que no se vea nada de eso. Yo siempre mantengo esas puertas cerradas, solamente las abro para cuando vaya a lavar o hacer algo. Y ahora sí les voy a enseñar el baño. Y entrando al baño, lo primero que vamos a hacer es encender la luz para que el video no se vea oscuro. Estaba yo con mi trípode de mi teléfono. En ese momento no me había llegado la cámara todavía. Tiene esos dos espejos, ese grande y ese pequeño que le estoy abriendo ahí ahora mismo. El baño está súper pequeño, pero está súper bien distribuido. Ahí hay una mini mesetica que bordea lo que sería el lavamanos para poner prácticamente lo fundamental. Ahí vendría, esa es la puerta para lo que sería el closet del baño, para poner específicamente las cosas pertinentes al baño, lo que sería el papel sanitario, el gel de baño, el jabón, lo que uno desee poner. Y está la verdad súper cómodo. A mí me encanta que las cosas estén ubicadas en su lugar, no cosas del baño tenerla en el cuarto, y eso la verdad me encantó. Ahí está la taza sanitaria y la bañadera, que todas las bañaderas tienen esa ducha, pero siempre tienen la bañadera. Yo no la uso nunca y la verdad es un poco peligrosa, a mí no me gusta. Yo preferiría que fuera ducha, pero bueno, así es como está. Vamos saliendo del baño y ahora sí les voy a enseñar. Frente al baño está la puerta del único cuarto de la casa, que obviamente sería donde yo dormiría, y se los voy a enseñar ahora mismo.
Y ahí vamos a entrar, obvio, mis medias de la Sirenita Ariel. Y el cuarto es la única parte de la casa que tiene alfombra. Normalmente aquí hay muchos pisos con alfombra, incluso hay muchos apartamentos que tienen alfombra en la casa entera. Pero yo agradezco que el mío solamente lo tenga en el cuarto, porque la alfombra es un poquito más difícil de limpiar. Y en el cuarto lo que hago es dejar las chancletas afuera y entrar descalza y no hay problema. La verdad tiene un tamaño promedio, no sé si diría 4x4 o algo así, porque no lo he medido obviamente. Esa es la ventanita que siempre la tengo abierta. Y fíjense si es pequeño, que allá se ve la cocina. Ese es el closet que me encantó. Ahora voy a entrar, ustedes van a ver conmigo qué grande es. Y por supuesto tiene su iluminación adentro. Miren como yo estiro los brazos y todavía no toco las paredes del closet. Así que imagínense lo grande que es. Tienen todas esas divisiones también, que le hace falta más, incluso se falta un mueble para organizar bien las cosas. Pero yo de verdad, a mí me encantó, lo siento súper. Yo nunca había tenido un cuarto que fuera un closet. En Cuba era solamente un armario. Ya eso sería prácticamente el closet. Vamos a apagar la luz y vamos a salir para continuar con el cuarto. Para el cuarto tengo pensado una decoración sencilla. Ahí iría la cama con 2 mesitas de noche y en la pared de al frente vendría el televisor con quizás otra mesita abajo bien sencillita y eso sería todo. A mí me gusta el cuarto bien sencillo. Miren la ventana, que me encanta de verdad lo que es la vista verde que siempre hay y a la vez me da privacidad. Así las personas no miran de afuera lo que vendría pasando en el cuarto. Y en mi cuarto también en Cuba tenía una vista parecida. No sé ni por qué cerré. Ya ahí los vendría dejando con parte de la mudanza. Ahí estaba entrando parte del colchón. Mi papá me ayudó muchísimo con lo que sería la cama, el televisor. Eso lo verán, ya lo dejaré para el próximo video. Yo enciendo la luz, él la apaga, no, un caso. De ahí vengo yo con un bulto de ropa que yo también, por supuesto, ayudé en la mudanza. La mudanza se hizo bastante rápido y fue bastante sencilla, la verdad, porque no había muchas cosas que mudar. Prácticamente eran algunos que otros muebles y, por supuesto, toda la ropa y todos los objetos personales, incluso cosas que yo traje de Cuba, que dije yo no lo voy a dejar aquí y me los llevé. Como pude llevar 50 kilos o algo así, ahora no me acuerdo. Traje bastante cosas. Y eso vendría siendo el video de hoy. Los espero en el próximo video con las primeras compras para la casa. Los invito a suscribirse al canal, que es totalmente gratis y me ayuda un montón. Como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!